Antes de contarte cómo el mundo se puso patas arriba, cómo los susurros se convirtieron en gritos y cómo un vientre de 70 años sacudió los cimientos de una ciudad entera, quiero hacerte una invitación. La vida está hecha de historias, algunas que contamos en voz alta y otras que guardamos como secretos cosidos en el forro del alma. Aquí, en este canal, deshacemos esas costuras. Si crees en el poder de las historias que desafían el tiempo y el juicio, aprovecha este comecillo de silencio para suscribirte. Así, no te perderás ningún hilo de este y de otros tapices que tejemos juntos. Ahora sí, ven, siéntate aquí conmigo. Déjame contarte cómo empezó todo, o mejor dicho, cómo casi todo terminó. La tormenta no empezó con lluvia, sino con el sonido de zapatos finos golpeando con furia mi empedrado. Yo estaba en la cocina, con las manos oliendo a ajo y cilantro, intentando enseñar a mis dedos viejos y nudosos la paciencia de picar una cebolla sin que las lágrimas de la edad se mezclaran con las del ardor. Fue entonces cuando lo oí. Toc, toc, toc. No era el sonido amigable de una vecina que quería un poco de azúcar. Era un sonido seco, impaciente, que arañaba la tranquilidad de mi tarde. Respiré hondo. El aire de mi casita en San Miguel de Allende siempre había sido pesado con el olor a polvo antiguo, a flores secas y a soledad. Pero aquel día había algo más. Había olor a confrontación. Abrí la puerta y ella estaba allí. Isabel, la nueva esposa de Ricardo. Nueva en todos los sentidos. En la edad, en el matrimonio, en la arrogancia. Tenía el pelo rubio teñido, liso y brillante como seda cara, contrastando con la piel bronceada que delataba horas de sol y pocos días de trabajo duro. Llevaba un vestido blanco, inmaculado, como si quisiera marcar la diferencia entre su pureza fabricada y mi vejez manchada por el tiempo. Sus ojos, de un azul que parecía demasiado artificial para nuestro sol mexicano, me fulminaron. No hubo un «buenas tardes», no hubo un «con permiso», solo hubo la acusación. ¿Es verdad? Su voz era un siseo, cortante como el viento frío que baja de las montañas en enero. No necesité preguntar ¿el qué? Yo lo sabía. En nuestra ciudad, una mala noticia viaja más rápido que la plaga. Mi silencio fue mi respuesta. Su pecho subía y bajaba, una mezcla de furia e incredulidad. Su vieja desvergonzada, escupió las palabras. ¿Cómo te atreves? A los 70 años. ¿No tienes decencia? ¿No tienes respeto? Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo el peso de mis 70 años no en los huesos, sino en el alma. Mis manos, que antes temblaban con el cuchillo, ahora estaban firmes a los lados de mi cuerpo. Esta es mi casa, Isabel. Mi voz salió más ronca de lo que esperaba, un sonido que parecía venir de un pozo profundo y olvidado. ¿Tu casa?, rió ella. Un sonido feo, quebrado. No tienes nada. Él era mi marido, mío. ¿Y tú? Tú lo sedujiste, bruja. Usaste alguna hechicería, alguna artimaña de vieja solitaria para atraparlo aquí. El veneno en sus palabras era tan denso que casi podía sentir el sabor amargo en la boca. La calle, antes vacía y somnolienta bajo el sol de las 3 de la tarde, comenzó a cobrar vida. Una cortina se movió en la casa de enfrente. Doña Elvira, la reina del chisme, apareció en la ventana, fingiendo regar un cactus ya muerto. Más allá, 2 niños dejaron de patear una pelota y se quedaron mirándonos, con los ojos grandes y curiosos. El espectáculo había comenzado, y yo era la atracción principal. ¿Crees que vas a conseguir algo con esto?, continuó, subiendo el tono con cada palabra, atrayendo a más público. ¿Crees que vas a manchar su nombre? ¿Robar lo que es mío por derecho? Pues que sepas que no lo voy a permitir. Voy a hacer de tu vida un infierno. Todo el mundo en esta ciudad va a saber la aberración que eres. Una vieja embarazada. Es una vergüenza, una monstruosidad. Apuntó un dedo tembloroso hacia mi vientre, todavía discreto bajo el delantal de flores, pero que para mí ya era el centro del universo. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante décadas, comenzó a despertar. No era rabia, era una claridad fría y cortante. Miré su rostro contraído por el odio, los ojos curiosos de los vecinos, el cielo azul e indiferente sobre nosotros, y supe que mi vida de silencios había terminado. La guerra había sido declarada en la puerta de mi casa, y aunque no quisiera, tendría que aprender a luchar. Cerré la puerta despacio, el clic de la cerradura sonando como el primer disparo. Afuera, los gritos de Isabel continuaron un rato, hasta que se convirtieron en sollozos de rabia y se perdieron en el polvo de la calle.
Me recosté en la madera fría de la puerta, llevé la mano a mi vientre y por primera vez no sentí miedo. Sentí el pulso minúsculo de una nueva vida y la fuerza de una vida antigua que se negaba a ser enterrada antes de tiempo. Antes del caos estaba el silencio. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de mi propia soledad. Mi nombre es Dolores Martínez, pero la vida y la falta de cariño me convirtieron en Lola. Nací y crecí en esta misma casa, con paredes de adobe que guardan los ecos de las risas de mi infancia y los susurros de los secretos de mis padres. Las paredes hoy están agrietadas, la pintura descascarada, igual que yo. El espejo de mi cuarto es un mentiroso amable. La mancha oscura en la esquina superior derecha esconde la profundidad de las arrugas alrededor de mis ojos. El marco de madera astillada desvía la atención de la flacidez de mi piel, pero yo me conozco. Conozco cada marca, cada mancha de la edad, cada cana que insiste en nacer con la terquedad de la mala hierba. Soy un mapa de 70 años de vida, un mapa que pocos se han molestado en leer. Durante más de 50 años, mi identidad fue definida por una máquina de coser, una Singer negra, pesada, herencia de mi madre. Con ella, remendé las vidas de toda la ciudad, arreglé vestidos de novia llenos de sueños, zurcí pantalones de trabajo sucios de tierra y sudor, hice dobladillos en uniformes escolares de niños que crecían demasiado rápido. Yo era la costurera, una figura útil, necesaria, pero invisible. La gente me traía sus telas rotas, sus ropas apretadas, sus problemas, y yo, con hilo y aguja, los solucionaba. Pero nadie preguntó nunca por los remiendos de mi propia alma. Me casé con Ricardo a los 19. Él era guapo, encantador, con una sonrisa que prometía el mundo y unos ojos que nunca se quedaban fijos en un lugar por mucho tiempo. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Sofía. Los crié prácticamente sola. Ricardo siempre estaba ocupado buscándose la vida, como él decía. La buscaba en mesas de bar, en partidas de cartas, en los brazos de otras mujeres. Yo lo sabía. Toda la ciudad lo sabía. Pero en aquella época, una buena esposa era una esposa ciega, sorda y muda. Y yo fui una esposa excelente. Nuestras conversaciones se convirtieron en monosílabos. Nuestros roces, en accidentales. La cama, antes un nido, se volvió un abismo de sábanas frías entre 2 cuerpos extraños. La costura se convirtió en mi refugio. El zumbido de la máquina ahogaba el sonido de mis pensamientos. El movimiento del pedal me daba una sensación de control que no tenía sobre mi propia vida. Cuando anunció que se iba, yo ya lo esperaba. La mujer era 30 años más joven, llena de vida, la tal Isabel. No gritó, no hubo una gran pelea. Fue todo muy civilizado, lo que de alguna manera fue aún más cruel. Hizo una maleta pequeña, como si se fuera de viaje de fin de semana, y dijo: «Lola, ya no te quiero. Se acabó». No lloré delante de él. Observé por la ventana cómo su viejo coche se alejaba, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Solo cuando el polvo bajó y la calle volvió a quedar vacía, me permití derrumbarme. Lloré durante 3 días. Después, sequé mis lágrimas, guardé sus fotos en una caja de zapatos y volví a mi máquina de coser. La vida necesitaba remiendos, y la mía era la primera de la fila. Mis hijos ya eran mayores, viviendo sus propias vidas en otras ciudades. Mateo en Querétaro, práctico y distante, siempre preocupado por las apariencias. Sofía, en Oaxaca, una artista de alma libre, pero tan absorta en su propio mundo de colores y formas que apenas recordaba el universo gris de su madre. No los culpaba. Yo les enseñé a volar. El problema es que ellos olvidaron que yo no tenía alas. Mi rutina se convirtió en un ritual sagrado de soledad. Despertar con el sol, cuidar mi pequeño jardín en el patio trasero, tomar mi café con leche con pan dulce, sentarme ante la máquina de coser. Por la tarde, un paseo lento hasta el mercado, más para ver gente que para comprar. Por la noche, la telenovela en la vieja televisión, la cena solitaria y la cama fría. Yo era un fantasma en mi propia vida, una sombra que se movía por las habitaciones de una casa llena de recuerdos. Me había acostumbrado a la invisibilidad. Llegué a pensar que era una forma de paz. No sabía que la vida todavía me guardaba un grito, un trueno que me haría ser vista, oída y juzgada por todos. La noche que Ricardo volvió fue una noche de lluvia. No una lluvia de verano, ruidosa y pasajera, sino un chipi-chipi, una llovizna fina y persistente que calaba el alma y hacía doler los huesos. Yo ya estaba en camisón, lista para entregarme a otra noche de sueños sin sueños,
cuando oí los golpes en la puerta. Eran golpes débiles, vacilantes, casi una petición de disculpas. Mi corazón dio un vuelco. Nadie llamaba a mi puerta a esa hora. Por un instante, el miedo me paralizó. Pensé en ladrones, en malas noticias. Eché un vistazo por la rendija de la cortina de la sala y vi una silueta encogida en el porche, curvada bajo la fina lluvia. No la reconocí de inmediato. Era una figura más pequeña, más frágil que la que guardaba en la memoria. Con el corazón en un puño, abrí la puerta. Y allí estaba él, Ricardo. Pero no el Ricardo que me dejó, no el hombre de pecho erguido y sonrisa arrogante. Este era un hombre envejecido, empapado, temblando de frío y El quizás pelo, de algo más. antes de un negro brillante, estaba ralo y salpicado de un blanco amarillento. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que parecían 2 manchas moradas. Olía a lluvia, a moho y a derrota. «Lola», dijo, con la voz en un susurro ronco, casi inaudible. Me quedé quieta, con la mano en el pomo, el cuerpo bloqueando la entrada. Dentro de mí estalló una guerra civil. Una parte de mí, la parte orgullosa y herida, quería cerrarle la puerta en la cara y atrancarla con todas las llaves. Quería gritar, preguntarle dónde estaba la mujer nueva, la vida nueva, la felicidad que fue a buscar tan lejos de mí. Pero otra parte, la parte que lo cuidó durante 40 años, que conocía su forma de toser cuando estaba a punto de enfermar, que sabía que detestaba sentir frío en los pies, esa parte sintió una punzada de algo que odiaba admitir: lástima. Dio un paso adelante, tambaleándose, y la luz de la sala iluminó su rostro por completo. Vi la desesperación en sus ojos. Eran los ojos de un animal acorralado. Por favor, Lola, solo por esta noche. Está lloviendo. Yo no tengo a dónde ir. Sus palabras fueron un puñetazo en mi estómago. El gran Ricardo Martínez, el hombre que siempre tuvo todas las puertas abiertas, ahora mendigaba refugio en la casa de la mujer que descartó. La ironía era tan amarga que me hizo atragantarme. ¿Y Isabel?, pregunté con la voz dura, intentando proteger mi corazón vulnerable. Él bajó la mirada, la vergüenza pesando sobre sus hombros caídos. Nosotros peleamos, me echó. Dijo que no quería a un viejo enfermo estorbando en su vida. Viejo enfermo. La misma mujer que ahora me llamaba aberración había descartado a su marido a la primera señal de debilidad. Lo miré, temblando bajo mi porche, y no vi al hombre que me abandonó, sino a un ser humano patético y desamparado. En contra de todo mi buen juicio, en contra del grito de alerta de mi orgullo herido, di un paso a un lado y abrí la puerta. «Entra», dije, con la voz desprovista de emoción, pero solo por esta noche. Entró, arrastrando los pies mojados por mi suelo limpio, dejando un rastro de agua y suciedad. No dije nada. Solo cerré la puerta al mundo exterior. Busqué una toalla seca y ropa vieja suya que nunca tuve el valor de tirar. Mientras él se cambiaba en el baño, preparé un té de manzanilla, el mismo que mi madre hacía para calmar los nervios. Se sentó a la mesa de la cocina, en el lugar que había sido suyo durante 4 décadas, y bebió el té en silencio, con las manos temblando alrededor de la taza caliente. Me senté en el otro extremo de la mesa, a una distancia segura entre nosotros. El único sonido era el de la lluvia afuera y el tic-tac del reloj en la pared, marcando un tiempo que parecía haber retrocedido. No se quedó solo esa noche, se quedó muchas noches, y en cada una de ellas, un hilo del pasado fue tirado lentamente, deshaciendo la costura de mi presente y tejiendo un futuro que ni en mis sueños más locos podría haber imaginado. Los días que siguieron fueron extraños, como vivir en un sueño febril. Ricardo se instaló en la pequeña habitación de invitados, la misma que usábamos para guardar trastos y recuerdos. Era una presencia silenciosa en la casa, un fantasma con tos. La arrogancia se había evaporado, quedando solo un hombre frágil, asustado de su propia sombra. Lo trataba con una cortesía distante, como si fuera un inquilino no deseado. Le hacía comida, le lavaba la ropa, me aseguraba de que tomara las medicinas que un médico del centro de salud le recetó para una gripe fuerte, que nunca se iba. Era un papel que conocía bien, el de cuidadora, pero ahora no había amor ni obligación, solo un vestigio de humanidad y el peso de una historia compartida. A veces lo sorprendía observándome. Sus ojos, antes chispeantes e inquietos, ahora estaban turbios, llenos de una melancolía que nunca antes le había visto. En esos momentos, yo desviaba la mirada, volviendo a mi costura,
a la seguridad de mi pequeño mundo de telas e hilos. Las conversaciones eran escasas y fragmentadas. Él no hablaba de Isabel y yo no preguntaba. Hablábamos del tiempo, del precio del aguacate en el mercado, de alguna noticia en la televisión. Eran conversaciones para llenar el silencio, para evitar que lo no dicho se convirtiera en un grito ensordecedor entre nosotros. Pero los recuerdos no respetaban nuestro acuerdo de silencio. Estaban impregnados en las paredes, en los muebles, en los objetos. Una noche, mientras preparaba un caldo de pollo, dijo desde su lugar en la mesa: ¿Todavía usas el cilantro que plantamos en aquel arriate? Me detuve, con el cuchillo suspendido sobre la tabla de cortar. El arriate se secó hace años, Ricardo. Ahora lo compro en el mercado. Se quedó en silencio por un momento. Recuerdo el olor. Pasábamos la tarde entera cuidando la huerta. Tú con sombrero de paja, con las manos sucias de tierra. Te veías bonita. Aquella pequeña frase, te veías bonita, me desarmó. Hacía años, quizás décadas, que no oía un cumplido de él. Sentí que mi cara se calentaba, una reacción estúpida para una mujer de 70 años. No respondí. Seguí picando las verduras con una furia contenida. Otra vez, me encontró en la sala, remendando un vestido antiguo, uno de los míos. Se sentó en el sofá de enfrente, observando mis manos moverse con la agilidad que la práctica de toda una vida me había dado. Siempre fuiste buena con las manos, dijo con la voz llena de una admiración tardía. Construías cosas, arreglabas cosas, nos arreglabas a nosotros. Yo rompí muchas cosas, ¿verdad, Lola? Levanté la vista de mi trabajo y lo miré. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y llena de significado. Era la primera vez que admitía sus fallos, aunque fuera de forma velada. Todos rompemos cosas, Ricardo, respondí, con la voz más suave de lo que pretendía. Lo importante es lo que hacemos con los pedazos. Suspiró, un sonido largo y cansado. Creo que ya no tengo fuerzas para juntar nada. En esos momentos, la barrera que había construido alrededor de mi corazón se agrietaba un poco. Veía al muchacho del que me enamoré, al joven lleno de sueños que se perdió en el camino, y veía al viejo enfermo y arrepentido en el que se había convertido. La intimidad entre nosotros fue regresando de una forma inesperada. No era una intimidad de amantes, sino de enfermera y paciente, de viejos compañeros de guerra recordando las batallas. Lo ayudaba a levantarse cuando el mareo lo golpeaba. Medía su fiebre. Pasaba noches en vela a su lado, cuando la tos se convertía en un monstruo que lo asfixiaba. Tocaba su piel, ahora fina y arrugada. Sentía el calor de la fiebre, el temblor de sus manos, y en esos roces, algo antiguo y dormido se movía dentro de mí. Era la familiaridad de un cuerpo que una vez fue mi hogar. Era la compasión por un ser humano en su momento de mayor vulnerabilidad. Estaba remendando a Ricardo, no con hilo y aguja, sino con sopas calientes, palabras mansas y una presencia constante. Y sin darme cuenta, estaba cosiendo nuestros destinos juntos una vez más, con un hilo frágil y peligroso. Hubo una noche en que la fiebre de Ricardo alcanzó su punto máximo. Deliraba, llamando nombres que no reconocía, mezclados con el mío y el de mi madre. Su respiración era un silbido doloroso, y el sudor empapaba las sábanas. El médico del centro de salud había dicho que era una neumonía fuerte, pero mi instinto me decía que era algo más profundo, algo que lo estaba consumiendo por dentro. Pasé la noche a su lado, cambiando las compresas de agua fría en su frente, forzándolo a beber pequeños sorbos de agua. Alrededor de las 3 de la mañana, la fiebre cedió, abrió los ojos, y por primera vez en días, había claridad en ellos. Me miró, acostado en la cama, tan frágil como un pájaro con el ala rota. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Perdóname, Lola», susurró con la voz entrecortada. «Por todo, por haber sido un débil, por haberte dejado. Fui un idiota». Las lágrimas corrieron por su rostro y se perdieron en las arrugas. Y en ese momento, toda la rabia, todo el rencor que guardé durante años, simplemente se disolvió. Vi la verdad desnuda y cruda en sus ojos. El arrepentimiento no era una estrategia para conseguir mis cuidados. Era real, profundo y devastador. Me senté en el borde de la cama y tomé su mano. Estaba fría y huesuda. «Shh, descansa ahora, Ricardo. Descansa». Apretó mi mano con la poca fuerza que tenía. «No me dejes solo, Lola. Por favor. Tengo miedo». Y no lo dejé. Me quedé allí, sosteniendo su mano mientras la noche se hacía más profunda y la casa se sumergía en un silencio absoluto. Él se durmió.
pero yo seguí despierta, perdida en mis pensamientos. Miraba su rostro dormido y veía todas nuestras vidas juntas: el noviazgo en el kiosco de la plaza, la boda sencilla en la pequeña iglesia, el nacimiento de nuestros hijos, las peleas, las reconciliaciones, la distancia, la separación y ahora el reencuentro. No sé explicar lo que sucedió después. No fue pasión, no fue deseo en el sentido que los jóvenes lo entienden. Fue algo más primitivo, más fundamental. Fue la necesidad de dos personas solitarias de aferrarse a algo familiar en medio de una tormenta. Fue la colisión de dos soledades, de dos miedos. Él se despertó y me vio allí. Sus ojos estaban lúcidos. Llevó mi mano a sus labios y la besó, un gesto de una ternura que pensé que había olvidado cómo hacer. Me atrajo hacia él, no con fuerza, sino con una petición muda en su mirada, y yo cedí. Me acosté a su lado en la cama estrecha, con cuidado de no lastimarlo. Fue un abrazo largo, desesperado, nuestros cuerpos viejos y cansados buscándose, no por placer, sino por consuelo. Y en ese abrazo, en ese reencuentro de pieles que se conocían de memoria, sucedió. Fue un acto silencioso, lento, casi sagrado. Fue menos sobre sexo y más sobre afirmar que todavía estábamos vivos, que todavía éramos humanos, que todavía podíamos sentir algo más allá del dolor y el arrepentimiento. Fue un susurro de vida en medio de una habitación que olía a enfermedad y a final. Después, nos quedamos en silencio, escuchando la respiración del otro. No hubo palabras de amor, ni promesas. Solo estaba la verdad de ese momento. Dos seres humanos en el invierno de sus vidas, buscando un último calor antes de la nieve final. Me dormí en sus brazos, algo que no sucedía desde hacía años. Aquella noche, por primera vez desde que se fue, mi casa no pareció tan grande y vacía. A la mañana siguiente, actuamos como si nada hubiera pasado. La rutina de cuidados volvió. Pero algo había cambiado. Había una nueva ternura entre nosotros, un entendimiento silencioso. No pensé en las consecuencias. ¿Cómo podría? Era una mujer de 70 años. Mi cuerpo ya se había cerrado a la vida, o eso pensaba. La naturaleza ya me había dado por terminada. Lo que no sabía era que, a veces, incluso en el suelo más seco y en el invierno más riguroso, una semilla obstinada puede encontrar una manera de brotar, y la semilla plantada en aquella noche de fiebre y confesión estaba silenciosamente comenzando a germinar dentro de mí. Pasaron algunas semanas. Ricardo seguía frágil, pero la fiebre no volvió con la misma intensidad. Pasaba la mayor parte del día sentado en una mecedora en el porche, mirando el movimiento de la calle con una mirada vaga, como si ya no perteneciera a ese mundo. Y yo continué mi vida, cosiendo, cocinando, cuidando de él y de mi jardín. El primer cambio fue sutil, un cansancio, una fatiga que se instalaba en mis huesos justo después del almuerzo, tan pesada que necesitaba acostarme durante una hora. Se lo atribuía a la edad, al estrés de cuidar a un enfermo. Son los 70, Lola, me decía a mí misma. El cuerpo empieza a pasar factura. Luego vinieron las náuseas. Por la mañana, el olor del café, que había amado toda mi vida, empezó a revolverme el estómago. El olor de la cebolla friéndose me hacía correr al baño. Una vez más, encontré una excusa. Debe ser algo que comí, una gastritis nerviosa. Me aferraba a explicaciones lógicas, a enfermedades de gente mayor, porque la otra posibilidad era tan absurda, tan fuera de lugar, que mi cerebro se negaba siquiera a considerarla. Lo que finalmente me hizo detenerme y pensar fue mi propio cuerpo. Mis pechos, que hacía mucho tiempo se habían rendido a la gravedad y a la menopausia, comenzaron a doler. Estaban sensibles, hinchados, como no lo estaban desde que amamanté a Sofía, hace más de 40 años. Y mi cintura, el elástico de mi falda favorita comenzó a apretar. Estaba en mi cuarto, cambiándome frente al espejo manchado, cuando me miré de perfil. Había una pequeña, casi imperceptible, curva en la parte inferior de mi vientre. Una curva que no era de grasa ni de hinchazón. Era una curva firme, una promesa. La sangre huyó de mi rostro. Me senté en la cama, con el corazón martillando en el pecho con la fuerza de un tambor de procesión. Mis manos, temblorosas, fueron a mi vientre. Y entonces empecé a contar. Conté los días, las semanas, y la cuenta cuadraba. Una risa nerviosa se escapó de mi boca. Una risa al borde de la histeria. Embarazada. Yo, Dolores Martínez, a los 70 años. Era una broma. Una jugarreta cruel del destino. Era imposible. Los milagros ocurren en las historias de la Biblia,
no en la cocina de una costurera vieja en un pueblito polvoriento de México. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué haría? ¿Qué diría la gente? ¿Qué diría Ricardo? ¿Y Isabel? La imagen de su rostro, joven y furioso, apareció en mi mente y me hizo estremecer. Decidí que necesitaba saber la verdad, por más terrible que fuera. La ciudad tenía un único médico de verdad, el doctor Morales, un hombre ya mayor, de gafas gruesas y una paciencia infinita. Ir a verlo era un riesgo. Su recepcionista, Conchita, era prima de mi vecina Elvira. La noticia se extendería antes de que yo saliera de la consulta. Entonces, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Tomé un autobús a Celaya, la ciudad grande más cercana. Me disfracé con un pañuelo en la cabeza y gafas de sol, como una espía de película antigua. Me sentí ridícula, pero el miedo era más grande que la vergüenza. Encontré una clínica popular, llena de muchachas jóvenes con sus vientres redondos y sus sueños. Me senté en la sala de espera, sintiéndome como un fósil, un error en el paisaje. Cuando la doctora, una joven con cara de asustada, me llamó, apenas podía hablar. Tartamudeé mis síntomas, evitando su mirada. Me escuchó con una expresión de confusión. Luego me pidió que me acostara en la camilla y me levantó la blusa. El gel frío en mi vientre me hizo dar un respingo. Pasó el aparato del ultrasonido por mi piel arrugada, con los ojos fijos en la pequeña pantalla. El silencio en la habitación era total. Contuve la respiración. Y entonces lo oí. Un sonido rápido, rítmico, fuerte. Tuc, 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 tuc. ¿Está escuchando?, preguntó la doctora, con la voz llena de asombro. Es el corazón. Giró la pantalla hacia mí, y lo vi. Una pequeña mancha palpitante, una coma de vida flotando en la oscuridad, un ser vivo, dentro de mí. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente llegaron. Me giré de lado en la camilla, abracé mi vientre y lloré. Lloré de miedo, de asombro, de una alegría aterradora. No estaba loca, no estaba enferma, estaba embarazada. A los 70 años, la vida, contra todas las probabilidades, había decidido florecer en mí una vez más. La cuestión era si sobreviviría a aquella primavera fuera de temporada. Regresé a casa ese día sintiéndome como dos personas. Estaba la Lola de siempre, la vieja costurera de pasos lentos y mirada baja, y estaba la otra Lola, la que cargaba un secreto del tamaño del universo, un milagro biológico que parecía una bomba de tiempo. Mi primer instinto fue esconderlo. El secreto se convirtió en mi compañero constante, un fantasma que se sentaba conmigo a la mesa, que me seguía hasta el jardín, que se acostaba conmigo por la noche. Hablar con Ricardo estaba fuera de discusión. Apenas tenía fuerzas para cruzar el pasillo. Una noticia como esa podría ser el golpe final. ¿Y contarles a mis hijos? Mateo me internaría en un asilo, convencido de que había enloquecido. Sofía, quizás Sofía lo entendería, pero la distancia la convertía en una confidente imposible. Estaba sola, completamente sola, con el sonido de aquel pequeño corazón resonando dentro de mí. Mi vida se transformó en una operación clandestina. Empecé a usar vestidos más anchos, batas que yo misma cosía, disfrazando el sutil cambio en mi silueta. Mis idas al mercado se convirtieron en misiones rápidas y cronometradas. Evitaba los lugares donde las comadres se reunían para charlar, como la plaza principal o la puerta de la iglesia después de misa. Me movía por los márgenes, por las sombras, intentando volverme aún más invisible de lo que ya era. Pero en una ciudad pequeña como San Miguel, la invisibilidad es una ilusión. La gente lo nota todo. Nota el cambio en tu caminar, el nuevo brillo o la nueva palidez en tu rostro, la frecuencia con la que vas al baño y, sobre todo, notan tu ausencia. «Anda desaparecida, Lola», me dijo un día doña Carmen, la dueña de la tienda, mientras pesaba mi kilo de frijoles. «¿Está todo bien? Se le ve un poco decaída». «Es la edad, Carmen», mentí, forzando una sonrisa cansada. «Y con Ricardo enfermo en casa. No ha sido fácil». Era la excusa perfecta. Todos sabían que Ricardo estaba conmigo. Toda la ciudad cuchicheaba sobre ello. La santa Lola, que acogió al marido pródigo después de que la otra lo echara. Algunos me veían como una mártir, otros como una tonta. Nadie, en sus sueños más delirantes, imaginaba la verdadera dimensión de la historia. La soledad del secreto era abrumadora. A veces por la noche, me sentaba en la cocina a oscuras, con la mano en el vientre, y conversaba con mi pequeño pasajero clandestino. «¿Qué vamos a hacer, mi niño?» «Oh, mi niña», susurraba al silencio. «El mundo no está preparado para nosotros,
Ni yo tampoco. Había momentos de pánico puro, en los que la realidad de mi situación me golpeaba con la fuerza de un puñetazo. Un bebé, pañales, biberones, noches sin dormir. Tenía la energía de una mujer de 70 años, no de una madre primeriza. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo explicaría? Sería una aberración, el circo de la ciudad. Mis nietos tendrían un tío o tía más joven que ellos. La idea era tan grotesca que me daba náuseas, pero también había otros momentos de una paz extraña y profunda. Cuando estaba en mi jardín, sintiendo el olor de la tierra mojada, y sentía un leve movimiento dentro de mí, un aleteo, como el batir de alas de una mariposa. En esos instantes, el miedo se calmaba. Era vida, pura y simple, y me estaba sucediendo a mí. Empecé a cuidarme como no lo había hecho en años. Comencé a elegir los alimentos con más cuidado, a descansar más, a evitar disgustos. Estaba protegiendo no solo a mí, sino a él, o a ella. Este pequeño ser se convirtió en mi propósito. La responsabilidad por él me dio una fuerza que no sabía que poseía. Una tarde, estaba sentada en el porche, cosiendo, cuando Ricardo, que parecía un poco más lúcido ese día, me miró fijamente. «Estás diferente, Lola», dijo, con voz débil. «Tus ojos brillan». Mi corazón se detuvo. La aguja me pinchó el dedo, y una gotita de sangre brotó, roja y viva contra mi piel arrugada. «Es impresión tuya, Ricardo», respondí, llevándome rápidamente el dedo a la boca. «Debe ser el sol». Siguió mirándome durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego, simplemente negó con la cabeza y volvió a mirar hacia la calle. Pero yo lo supe. En ese momento, supe que mi tiempo de esconderme en las sombras estaba llegando a su fin. El secreto era demasiado grande para mi casa pequeña, para mi cuerpo viejo. Pronto, se desbordaría e inundaría toda la ciudad. La verdad no salió de mí. Se filtró, como agua por una grieta en la pared. Y la grieta tenía nombre y apellido. Conchita, la recepcionista del doctor Morales. Ya no podía evitar una consulta médica en la ciudad. Las náuseas habían empeorado, y sentía mareos que me preocupaban. Necesitaba asegurarme de que todo estaba bien con el bebé, y conmigo. Me armé de valor y concerté una cita con el doctor Morales, rezando para que su discreción profesional fuera mayor que la lengua de su ayudante. Fui la última paciente del día, en un intento de evitar encuentros en el pasillo. Pero Conchita estaba allí, con sus ojos de búho y su sonrisa que no llegaba a los ojos. Me miró de arriba abajo, deteniendo la mirada en mi bata ancha. «Buenas tardes, doña Lola. ¿Qué la trae por aquí? ¿Una gripecita?» «Solo un malestar, Conchita», respondí, evasiva. El doctor Morales fue un caballero. Me examinó con respeto, sin hacer preguntas innecesarias. Cuando yo, tomando todo el aire de mis pulmones, le conté la verdad, no mostró sorpresa. Solo se ajustó las gafas en la nariz, me miró por encima de las lentes y dijo: «La naturaleza, Dolores, es una caja de sorpresas. Vamos a ver cómo está esa sorpresita». Confirmó lo que la doctora de Celaya ya había dicho. El corazón latía fuerte. El bebé se estaba desarrollando, pero también me advirtió: «Es un embarazo de altísimo riesgo, Dolores. Lo sabes. Necesitamos monitorear tu presión, el azúcar en la sangre, todo. Quiero verte cada 15 días». Salí de la consulta con una mezcla de alivio y pavor. Alivio por saber que, médicamente, las cosas estaban bajo control. Pavor porque sabía que, al cruzar la puerta de la sala de espera, mi secreto ya no era solo mío. Vi la forma en que Conchita miró mi ficha, el brillo de curiosidad en sus ojos. Era el brillo de quien acaba de encontrar una pepita de oro. Y fue exactamente eso. Mi historia era el chisme más grande que esa ciudad tendría en décadas. Comenzó como un susurro. Al día siguiente, en el mercado, sentí las miradas. Nadie decía nada directamente, pero sentía el cambio en la atmósfera. Las conversaciones se detenían cuando me acercaba a un puesto. La gente me miraba de reojo, cuchicheando detrás de las manos. Doña Elvira, mi vecina, que antes me saludaba con un buenos días estridente, ahora solo me observaba desde la ventana, como un buitre esperando la carroña. El susurro cobró fuerza y se convirtió en un rumor. En la cola de la panadería, oí a 2 mujeres hablando en voz baja. Dicen que Lola, la costurera, no lo creo. ¿A esa edad? Debe ser una enfermedad, un tumor, pobrecita. No. Conchita le dijo a mi primo que el doctor Morales lo confirmó. Es un bebé de verdad. Dios mío. ¿Pero de quién? Pues, ¿de quién más? De Ricardo.
¿No está viviendo con ella otra vez? ¡Qué sinvergüenzada! Sentí que mi cara ardía. Tomé mi pan y salí de allí lo más rápido que pude, con el corazón latiendo desbocado. El rumor se convirtió en una historia, y la historia en una leyenda urbana contada en cada esquina. Yo era la vieja que se embarazó, la aberración de la naturaleza, la estafadora que quería atrapar a su exmarido con el embarazo del golpe. La verdad, como siempre sucede con el chisme, fue distorsionada, aumentada, adornada con los detalles más sórdidos que la imaginación del pueblo podía crear. Decían que había hecho brujería, que había usado tés y rezos para levantar lo que ya estaba muerto. Decían que lo había planeado todo para robar la herencia de Ricardo, que a esas alturas ya era visto como un pobrecito, víctima de una vieja astuta. El vendaval del chisme soplaba fuerte, arrancando tejas de mi dignidad, rompiendo las ventanas de mi paz, y yo sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que ese vendaval llegara a oídos de Isabel. Me encogía dentro de casa, escuchando los ecos de mi propia historia siendo contada afuera, y me preparaba para la tormenta que, sabía, estaba a punto de desplomarse sobre mí. Isabel se enteró de la peor manera posible, en el salón de belleza, el epicentro de toda la información importante de la ciudad. Se estaba haciendo las uñas, quejándose del calor y de la falta de qué hacer, cuando escuchó su nombre, o mejor dicho, el nombre de Ricardo, siendo susurrado en la silla de al lado. Imagino la escena, la manicurista deteniéndose con la lima en el aire, el olor a esmalte y productos químicos mezclado con la tensión. Isabel, con su arrogancia natural, probablemente preguntó en voz alta, ¿están hablando de mi marido? El silencio que siguió debe haber sido la primera pista. Luego, una mirada de lástima de la dueña del salón, un intento torpe de cambiar de tema. Pero Isabel no era mujer de dejar pasar las cosas. Presionó, exigió saber. Y entonces, alguien, tal vez por maldad, tal vez por pura falta de filtro, se lo contó. Se lo contó todo, con los adornos y exageraciones que la historia ya había adquirido. Su ex, Lola, está embarazada, y dicen que el hijo es de él. Por las historias que me contaron después, la reacción de Isabel fue digna de una telenovela. Se levantó de un salto, derribando el frasquito de esmalte rojo al suelo, que se hizo añicos como una gota de sangre. No gritó allí. Se quedó pálida, con los labios temblorosos. Pagó el servicio con las manos temblando y salió del salón en silencio, pero con un fuego en los ojos que podría incendiar la ciudad. Su furia no era solo por celos, era una furia nacida de la humillación. Ella, la esposa joven, guapa, cambiada, aunque fuera temporalmente, por una vieja, y no solo cambiada, sino suplantada de la manera más fundamental y femenina posible. Yo, la mujer que debería estar en el crepúsculo de la vida, estaba gestando un hijo de su marido, algo que ella, a pesar de su juventud, aún no había conseguido. El embarazo no era solo una traición, era un insulto, un certificado público de su fracaso y de mi potencia, una aberración que la disminuía, que la convertía en el hazmerreír. La jovencita que no retiene al marido y además pierde contra la abuela, era lo que la gente estaría diciendo. Y, para una mujer como Isabel, cuya identidad entera se construía sobre su juventud y su poder de seducción, eso era intolerable. Fue a su casa, y según sus vecinos, hubo una gritería que duró horas. Rompió objetos, expulsó al jardinero. Luego, el silencio. Un silencio amenazador, de quien está planeando una venganza. Y entonces, vino a por mí. Aquel enfrentamiento en mi puerta, que abrió esta historia, no fue un acto impulsivo, fue una estrategia. No vino a pedir explicaciones en privado, vino a ejecutarme públicamente. Eligió la hora de la siesta, cuando la calle está tranquila y cualquier ruido llama la atención. Eligió las palabras más crueles, no para herirme, aunque lo consiguió, sino para posicionarse, para pintarse como la víctima, la esposa traicionada, y pintarme a mí como la bruja, la aberración, la ladrona de maridos. Necesitaba que la ciudad tomara partido. Y, en la batalla entre una bella y furiosa mujer de 40 años y una silenciosa y embarazada mujer de 70, la elección parecía obvia para la mayoría. Cuando finalmente se fue, dejando tras de sí un rastro de veneno y mi calle llena de espectadores, entendí la profundidad de su odio. No quería a Ricardo de vuelta. Él, enfermo y debilitado, no le servía para nada. Lo que quería era destruir la prueba viva de su humillación. Yo y mi hijo. Quería borrar nuestra existencia. Y el primer paso para ello era aislarme,
convertirme en un monstruo a los ojos de todos. Aquel espectáculo en mi puerta fue el inicio de su campaña de tierra quemada. Y yo, que solo quería vivir mi milagro en paz, fui arrastrada al centro de un campo de batalla que no elegí. Después de la visita de Isabel, el mundo se encogió. Las paredes de mi casa se convirtieron en la frontera de mi universo. Salir a la calle era como caminar desnuda por un pasillo de espejos que solo reflejaban una imagen distorsionada y monstruosa de mí. El juicio ya no era susurrado, era ostensible. Cuando necesitaba ir a la farmacia o al mercado, sentía las miradas como piedras. La gente no me miraba a los ojos. Miraban mi vientre, que comenzaba a ser más evidente, con una mezcla de curiosidad morbosa y desaprobación. Las madres apartaban a sus hijos cuando yo pasaba, como si mi condición fuera contagiosa. Grupos de hombres en el Zócalo, la plaza principal, dejaban de conversar y me seguían con la mirada, algunos con sonrisas maliciosas en los labios. Lo peor era el silencio de quienes antes me saludaban. Doña Carmen, de la tienda, ahora me atendía con monosílabos, sin mirarme, como si fuera una clienta indeseable. El panadero, que siempre me guardaba el pan más calentito, ahora me entregaba cualquiera, con prisa por librarse de mi presencia. Me convertí en una paria. El clímax de mi aislamiento social ocurrió un domingo. Yo, que toda la vida había ido a la misa de las 8, decidí que no podía dejar que el miedo me encerrara en casa para siempre. Me puse mi mejor vestido, uno de los más anchos que tenía. Me eché un rebozo sobre los hombros y fui a la iglesia, con la cabeza alta, intentando fingir una valentía que no sentía. La iglesia estaba llena. En cuanto entré, un pesado silencio cayó sobre la congregación. Todas las miradas se giraron hacia mí. Fue como si el propio aire se enrareciera. Caminé por el pasillo central hasta mi banco de siempre, sintiendo el peso de cientos de ojos en mi espalda. Me senté, abrí mi libro de oraciones y fingí leer, pero las letras bailaban frente a mí. El padre Miguel, un hombre joven y ambicioso, que siempre predicaba sobre el amor y el perdón, subió al púlpito para el sermón, y aquel día su sermón fue sobre la decencia, sobre el pecado, sobre las aberraciones contra la naturaleza que desafían las leyes de Dios y de los hombres. No dijo mi nombre, no era necesario. Cada palabra era una flecha apuntada directamente a mi corazón. Habló de la vanidad de la carne en edad avanzada, de la vergüenza traída sobre la comunidad por actos impensables. La gente en los bancos se removía, me miraba de reojo, asintiendo con la cabeza. Sentí que me encogía en el duro banco de madera. El aire sagrado de la iglesia de repente pareció sofocante. El olor a incienso y velas me dio náuseas. No pude esperar hasta el final. Me levanté en medio del sermón, bajo la mirada escandalizada y satisfecha de toda la congregación, y salí. Caminé hacia afuera, hacia la luz del sol, que pareció quemarme los ojos. Las lágrimas que contuve dentro corrieron por mi rostro, calientes y amargas. En ese momento, en la plaza frente a la iglesia, bajo la mirada de todos, lo entendí. La ciudad ya me había juzgado y condenado. No habría perdón, no habría comprensión. Isabel había ganado. Había conseguido convertirme en la bruja de la historia. Y yo, que nunca pedí nada a nadie, estaba completamente sola, condenada por un pecado que, a mis ojos, era lo más cercano a un milagro que jamás había vivido. Volví a casa con la certeza de que la única aliada que tendría en aquella batalla sería la pequeña vida que crecía dentro de mí. La noticia, como era de esperar, no tardó en llegar a mis hijos, y sus reacciones fueron tan diferentes como el día y la noche, pero igualmente dolorosas. Mateo fue el primero en llamar. No lo supo por mí, lo supo por un primo lejano al que le encanta esparcir desgracias. Su voz al teléfono era tensa, controlada, como la de un hombre de negocios intentando contener una crisis de imagen. «Mamá, ¿es verdad lo que están diciendo?» Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría. «¿Qué están diciendo, Mateo? Que usted está...» No podía decir la palabra. «Que papá está viviendo ahí y que usted está esperando un hijo». «Sí, Mateo, es verdad». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio lleno de cálculos, de preocupaciones. Cuando volvió a hablar, su voz era un susurro de exasperación. «Por el amor de Dios, mamá, usted tiene 70 años. ¿Ha perdido el juicio? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir mis suegros? Esto es un escándalo, una vergüenza». Cada una de sus palabras era una puñalada. Vergüenza. Eso era yo para mi hijo. Una vergüenza. No una madre pasando por una situación extraordinaria,
sino un problema, una mancha en su reputación. ¿Y qué sugieres que haga, Mateo?, pregunté, con la voz fría. Usted tiene que arreglar esto. No sé. Váyase a otra ciudad por un tiempo, hasta que nazca ese niño. Luego vemos qué hacemos. Decimos que es un sobrino lejano, un nieto, cualquier cosa. No podemos dejar que esta historia se sepa. Usted tiene que pensar en la familia. Yo estoy pensando en la familia, Mateo, en esta nueva familia que está empezando aquí. Mi propia firmeza me sorprendió. La conversación terminó mal. Colgó frustrado, diciendo que estaba siendo egoísta e irracional. Me quedé mirando el teléfono mudo, con el corazón roto. El hijo que crié, por quien sacrifiqué tantos sueños, estaba más preocupado por la opinión de los demás que por mi bienestar. Su reacción me dolió más que todos los cuchicheos de la ciudad juntos. Sofía se enteró una semana después. Me llamó desde Oaxaca, con la voz llena de una incredulidad que rozaba lo surreal. «Mamá, ¿es verdad?» La tía Carmen me llamó. Dijo: «Mamá, ¿estás embarazada?» «Lo estoy, mi hija», respondí, esperando otra ola de reprobación. Pero Sofía se quedó en silencio por un instante. Luego oí un sonido extraño. Era una risa de puro asombro y, de alguna manera, de encanto. «No lo puedo creer. Mamá, esto es la cosa más loca y maravillosa que he oído nunca. ¿Cómo te sientes? ¿Es niño o niña? ¿Te estás cuidando?» Sus preguntas, llenas de una preocupación genuina, me hicieron derrumbarme. Empecé a llorar al teléfono, soltando toda la tensión y la soledad de las últimas semanas. Sofía me escuchó con paciencia. Su voz al otro lado de la línea era un bálsamo. «Oh, mamá, siento mucho que estés pasando por esto sola. Esa gente del pueblo son unos trogloditas. No les hagas caso. Esto es increíble. Eres increíble. Una diosa de la fertilidad». Su apoyo, aunque a kilómetros de distancia, fue como un vaso de agua en el desierto, pero su alegría también era un poco ingenua. Sofía, la artista, veía la situación como una bella y poética obra del destino. No entendía la dura y cruel realidad del día a día, el peso de las miradas, la humillación pública. «Voy a ir a verte en cuanto pueda, mamá. Necesito vender unos cuadros, pero iré. Mantente fuerte». Colgué el teléfono sintiéndome agridulce. Tenía el apoyo de una hija, pero era un apoyo etéreo, distante. Y tenía el rechazo del otro, un rechazo pragmático y dolorosamente real. Mi familia, que ya era pequeña y lejana, ahora estaba fracturada. Mateo veía un escándalo. Sofía veía una obra de arte. Ninguno de los dos veía a la mujer de carne y hueso, asustada y sola, en el centro de todo. La verdad es que, incluso con hijos, en aquella batalla, todavía estaba por mi cuenta. Mientras el mundo exterior se convertía en un circo de horrores, dentro de casa, el tiempo pasaba a otra velocidad, marcado por el ritmo lento de la enfermedad de Ricardo. Él parecía ajeno a la tormenta que su regreso había causado. Su mente divagaba cada vez más, alternando momentos de lucidez con largos periodos de confusión. Nunca supo de mi embarazo. Decidí no contárselo. ¿Qué derecho tenía yo de perturbar sus últimos días con una noticia que apenas podría procesar? Y, para ser honesta, una parte de mí quería proteger ese secreto de él. Era mío y del bebé, una consecuencia que solo yo cargaría. Su salud empeoró rápidamente. La neumonía resultó ser solo un síntoma de algo mucho más grave, un cáncer de pulmón en fase avanzada que ocultó a todos, quizás incluso a sí mismo. El doctor Morales venía a verlo a casa, negaba con la cabeza con tristeza, y me daba más medicinas para aliviar su dolor. Me convertí en su cuidadora a tiempo completo. Lo bañaba, le cambiaba la ropa, le preparaba caldos y papillas que apenas podía tragar. Mi vientre crecía lentamente, y el cansancio del embarazo se mezclaba con el agotamiento de cuidar a un moribundo. Eran dos fuerzas opuestas bajo el mismo techo, una vida llegando y otra partiendo. Una tarde de cielo gris, tuvo un momento de sorprendente lucidez. Yo estaba sentada junto a su cama, cosiendo una pequeña manta de bebé con restos de lana de colores, un acto de esperanza y desafío. Abrió los ojos y me observó durante un largo rato. «¿Qué estás haciendo, Lola?» Su voz era un hilo. «Solo cosiendo», respondí, intentando esconder el trabajo, pero lo vio. Sus ojos se fijaron en la pequeña manta. Un lento entendimiento pareció aclarar su mente nublada. ¿Es para un bebé?» Mi corazón se disparó. Asentí en silencio, sin poder mirarlo.
Extendió su mano temblorosa y tocó mi vientre, por encima del vestido. Fue un toque ligero como una pluma. Una sonrisa débil, melancólica, apareció en sus labios. Entonces es verdad, lo que mi cuerpo recuerda, susurró. Un trabajo más, te di. ¿No es así, mi vieja? Las lágrimas brotaron de mis ojos. Lo sabía, de alguna manera, lo sabía. Descansa, Ricardo, le pedí, con la voz entrecortada. No, insistió sujetando mi mano. Escúchame, sé que fui un canalla, sé que te hice sufrir. Corrí detrás de viento, y cuando el viento se detuvo, vi que no tenía nada, solo el vacío. La única cosa real en toda mi vida. Fuiste tú, Lola, esta casa, el olor de tu comida, el sonido de tu máquina. Hizo una pausa, buscando aire. Sus ojos, antes turbios, ahora tenían una intensidad febril. No merezco el perdón, pero quiero que sepas, volví a casa, y voy a morir en casa, gracias a ti. Eso es todo. Aquellas fueron sus últimas palabras coherentes. Después de eso, se sumió en una somnolencia profunda, de la que ya no salió. Ricardo Martínez murió 2 días después, al amanecer, sosteniendo mi mano. Su muerte fue silenciosa, pacífica, como la llama de una vela que simplemente se apaga. Le cerré los ojos, cubrí su rostro con la sábana y me senté junto al cuerpo, en el silencio de la casa. No sentí un dolor agudo, sino una tristeza profunda y antigua. La tristeza por el hombre que podría haber sido, por el matrimonio que podríamos haber tenido, por la vida que desperdiciamos. Y mientras velaba el final de una larga historia, sentí una patada fuerte, definitiva, dentro de mí. Era mi bebé, recordándome que, incluso en medio de la muerte, la vida insistía en continuar. El último suspiro de Ricardo fue el primer gran movimiento de nuestro hijo. Un ciclo se cerraba para que otro pudiera comenzar, pero yo sabía que su muerte, lejos de traer paz, solo encendería una nueva y terrible hoguera. El velorio de Ricardo fue un evento extraño y dividido. A un lado de la pequeña capilla estaba yo, sentada en primera fila, con Mateo a mi lado. Había venido para el funeral de su padre, con el rostro como una máscara de vergüenza y deber filial. Sofía no pudo llegar a tiempo. Al otro lado estaba Isabel, vestida con un luto dramático e impecable, rodeada de sus amigas y parientes, que me lanzaban miradas de puro odio. Toda la ciudad estaba allí, no para presentar sus respetos, sino para ver el próximo capítulo de la telenovela. Isabel se aseguró de ignorar mi existencia. Actuó como la única viuda, la única dueña del dolor. Pero yo sabía que su dolor era por lo que la muerte de Ricardo representaba. El fin de su estatus, de su seguridad financiera, y el comienzo de una guerra. La guerra comenzó al día siguiente del entierro. Un hombre con un traje barato, que se presentó como el abogado de Isabel, llamó a mi puerta. Me entregó una notificación oficial. Isabel estaba iniciando el proceso de sucesión y me prohibía acercarme a cualquier bien que hubiera pertenecido a Ricardo. La notificación también decía, en términos legales y fríos, que cualquier alegación de paternidad póstuma sería vehementemente impugnada y considerada un intento de fraude. Su estrategia era clara: borrarme a mí y a mi hijo de la historia, de la herencia, de la propia legitimidad. Ricardo no era un hombre rico, pero había dejado algunas cosas de valor. La casa donde vivía Isabel, un pequeño terreno que heredó de sus padres y unos ahorros que, según los rumores, no eran despreciables. Para Isabel, era su futuro. Para mí y para mi hijo, era una cuestión de justicia. Me quedé desconcertada. Yo, que nunca había pisado un tribunal, que apenas entendía de leyes y papeles, ahora estaba siendo arrastrada a una batalla judicial. Mateo, que podría haberme ayudado, se lavó las manos. «Mamá, usted no puede ganar esto. Ella es la viuda legal. Usted no era nada de él. Es su palabra contra la de ella. Esto solo traerá más vergüenza. Déjelo estar. Yo la ayudaré con lo que necesite». Ayudarla con lo que necesite significaba darme una pequeña pensión, un soborno para que no manchara el nombre de la familia. Significaba tratarme como una inválida, una viejita senil que necesitaba ser controlada. Su oferta me ofendió profundamente. No era por el dinero, era por el principio, era por mi hijo. Él tenía derecho a ser reconocido, a llevar el nombre de su padre, a tener lo que le pertenecía. Rendirse sería como estar de acuerdo con Isabel, con Mateo, con toda la ciudad, en que mi hijo era una vergüenza que debía ser escondida. «No, Mateo, no voy a rendirme», dije, con una firmeza que lo dejó en shock.
Fue la primera vez en mi vida que lo desafié abiertamente. Se fue enojado, diciendo que estaba siendo terca y que él no sería parte de ese circo. Me quedé sola, con la notificación judicial en la mano, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. ¿Cómo lucharía contra esto? No tenía dinero para un buen abogado. No tenía pruebas, más allá de mi cuerpo y mi palabra. Parecía una batalla perdida antes de empezar. Aquella noche no dormí. Me quedé sentada ante mi máquina de coser, a oscuras, pensando. Toda mi vida había remendado las cosas para los demás. Ahora, mi propia vida estaba hecha jirones, y necesitaba encontrar el hilo más fuerte que existiera para volver a coserla. Decidí que, si el mundo quería una pelea, ya no huiría. Aprendería a luchar. Por primera vez en la vida, Dolores Martínez, la costurera silenciosa, iba a hacer ruido. Dicen que cuando una puerta se cierra, Dios abre una ventana. En mi caso, la ventana apareció en la forma de una joven de pelo rizado y ojos inteligentes que me abordó a la salida del mercado. Yo estaba intentando equilibrar una bolsa de la compra y mi dignidad mientras ignoraba las miradas y los cuchicheos, cuando ella se acercó. «¿Doña Dolores?» «Con permiso. Mi nombre es Verónica Soto». La reconocí de vista. Era la sobrina del viejo farmacéutico, una muchacha que se había ido de la ciudad para estudiar y había vuelto hacía poco. Decían que era abogada. Me preparé para otra dosis de juicio. «¿Sí?» respondí desconfiada. «Supe de lo que está pasando», dijo, con voz baja y respetuosa, sobre la herencia de su exmarido y sobre la notificación que recibió. Mi corazón se hundió. La ciudad lo sabía todo, con todo lujo de detalles. Y entonces la corté, más brusca de lo que pretendía. Ella no se ofendió, solo me miró con una empatía que me sorprendió. «Soy abogada, doña Dolores. Me especialicé en derecho de familia. Sé que su situación parece imposible, pero usted tiene derechos. Su hijo tiene derechos». La miré, escéptica. «¿Y qué derechos son esos? ¿El derecho a ser humillada en público? No tengo cómo probar nada, y no tengo dinero para pagar a una abogada». Verónica sonrió, una sonrisa amable. «La prueba está creciendo ahí dentro de usted. Y en cuanto al dinero, considérelo una inversión. Acabo de abrir mi despacho aquí. Necesito un caso importante. Y, para ser sincera, la historia de la viuda rica y poderosa, intentando aplastar a la exmujer mayor y sin recursos, es una historia que me interesa. Me gustaría representarla, sin coste alguno». Me quedé sin palabras. Una extraña, una joven que apenas me conocía, me estaba ofreciendo ayuda. Una ayuda profesional, real. La miré a los ojos y vi algo que no había visto en mucho tiempo en los ojos de nadie: sinceridad y una chispa de indignación, de deseo de justicia. «¿Por qué harías esto?», pregunté con la voz entrecortada. «Porque mi abuela pasó por algo parecido, hace muchos años», respondió, desapareciendo la sonrisa. «Fue humillada y perdió todo lo que le correspondía por derecho, porque no tuvo a nadie que luchara por ella. Me hice abogada para ser esa persona, para luchar por mujeres como ella y como usted». En ese momento, en medio del polvo del mercado y las miradas curiosas, sentí una ola de esperanza tan fuerte que casi perdí el equilibrio. No era solo una abogada, era una aliada. Alguien que no me veía como una aberración o una vergüenza, sino como una mujer con una causa justa. «Venga a mi casa», dije, con la decisión tomada. «Tomaremos un café, y usted me explica cómo vamos a hacer que toda esta gente se trague sus palabras». Verónica sonrió, ahora con una sonrisa de complicidad. «Será un placer, doña Dolores». Mientras caminábamos juntas por la calle, yo con mi bolsa de la compra y ella con su maletín de cuero, sentí que la dinámica de poder comenzaba a cambiar. Las miradas continuaban, pero por primera vez ya no estaba sola para enfrentarlas. La costurera silenciosa había encontrado su voz y a su abogada. La batalla estaba lejos de terminar, pero ahora, al menos, tenía armas para luchar. La sala de mi casa, generalmente ocupada por el olor a hilo y tela, ahora olía a papel y a justicia. Verónica se convirtió en una presencia constante. Venía casi todos los días, después de cerrar su pequeño despacho improvisado, y nos sentábamos a la mesa de la cocina, transformándola en un cuartel general de guerra. La estrategia de Verónica era clara y metódica. «No vamos a atacar con emoción, doña Lola», decía, usando mi apodo con un cariño que me calentaba el corazón. «Vamos a atacar con hechos». El primer paso era establecer la cohabitación. El abogado de Isabel argumentaba que la presencia de Ricardo en mi casa
Era un acto de caridad por mi parte, que éramos solo dos viejos conocidos. Necesitábamos probar que la relación era más que eso. Eso significó remover el pasado y exponer nuestra intimidad, lo cual fue un proceso doloroso y humillante. Verónica me hizo listar todo, cada comida que le hice, cada medicina que compré, cada noche que pasé en vela. Necesitamos testigos, Lola, dijo con la mirada firme. Gente que vio a Ricardo aquí, que lo vio no como un visitante, sino como un residente. El problema es que mis testigos eran las mismas personas que me juzgaban en la calle. Fuimos de puerta en puerta. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Llamar a la puerta de vecinos que me daban la espalda y pedirles que testificaran a mi favor. La reacción de la mayoría fue de rechazo. No, doñita, no quiero meterme en líos. Yo no vi nada, no sé nada. El miedo a Isabel y a su familia rica era mayor que cualquier sentido de justicia, pero encontramos algunas grietas de valentía. Don Ramiro, el dueño de la tiendita de la esquina, un viejo cascarrabias pero de buen corazón, aceptó testificar. Yo vi al hombre ahí todos los días, refunfuñó. Entraba enfermo, salía enfermo. No era visita, era morada. Es una injusticia lo que le están haciendo. El doctor Morales también accedió a proporcionar un certificado sobre sus visitas a domicilio, confirmando que Ricardo vivía bajo mis cuidados. Eran pequeñas victorias, pero que nos daban fuerza para continuar. El siguiente paso era el más crucial y delicado, la prueba de paternidad. El abogado de Isabel ya estaba esparciendo el rumor de que el niño podría ser de cualquiera, que una mujer de mi calaña no era de fiar. La sugerencia era tan absurda y ofensiva que me dejaba sin aliento. Después de que nazca el bebé pediremos una prueba de ADN, explicó Verónica con calma. Es la prueba definitiva, pero hasta entonces su palabra tiene peso. Necesitamos construir nuestro caso de manera que la única conclusión lógica sea la paternidad de Ricardo. Eso significaba hablar de aquella noche, la noche de la fiebre, de la confesión, del reencuentro. Contárselo a Verónica, una joven que tenía edad para ser mi nieta, fue terriblemente embarazoso. Mi cara ardía de vergüenza mientras describía, con palabras vagas y vacilantes, lo que había sucedido. Verónica me escuchó en silencio, sin una pizca de juicio en su rostro. Cuando terminé, solo dijo: «Gracias por confiar en mí, Lola. Esto es importante». El peso de la prueba era abrumador. Cada paso de nuestra defensa era una nueva invasión de mi privacidad, una nueva exposición de mi vida. Estaba luchando por el futuro de mi hijo, pero el precio era sacrificar mi propio pudor, mi historia, y servirla en una bandeja para que toda la ciudad pudiera diseccionarla. Cada día me sentía más expuesta, más vulnerable, pero cada día, con cada pequeña prueba que reuníamos, también me sentía más fuerte. La armadura que estaba construyendo para la batalla no era de metal, sino de hechos, de testimonios, de una verdad que, esperaba, sería más fuerte que cualquier mentira. En los días en que la presión del proceso y el juicio de la ciudad se volvían insoportables, me refugiaba en mi jardín. Era un pequeño trozo de tierra en la parte trasera de la casa, un rectángulo de vida que resistía al polvo y al sol inclemente de Guanajuato. Allí, entre mis tomateras, mis matas de chile y mis hierbas aromáticas, encontraba un silencio que no era de soledad, sino de comunión. La jardinería se convirtió en mi terapia. El acto de hundir las manos en la tierra fría y húmeda me anclaba. Me recordaba que, a pesar de todo el caos humano, los ciclos de la naturaleza continuaban, indiferentes y perfectos. Hablaba con mis plantas, susurrando mis miedos a las hojas de albahaca y contando mis pequeñas victorias a las bugambillas tercas que trepaban por el muro. Y hablaba con mi bebé, con la mano extendida sobre mi vientre, que ahora era una colina prominente e innegable. Le contaba sobre el mundo. «¿Ves, mi niño?», le decía, señalando una mariquita que trepaba por una hoja de col. «El mundo está lleno de cosas pequeñas y valientes. Tú también tienes que ser valiente». Hoy fue un día difícil, confesaba, sentada en el banquito de madera, sintiendo el sol de la tarde calentar mi espalda. La gente nos mira con malos ojos, pero no te preocupes. Aquí dentro estás a salvo, y aquí fuera estoy aprendiendo a ser una fortaleza para ti. El jardín era nuestro santuario. Allí no era la vieja embarazada ni la aberración. Era solo una madre, cuidando de su nido. Observaba las semillas que planté brotar, romper la costra de la tierra y erguirse hacia el sol, y veía en ello una metáfora de mi propia vida.
Yo también estaba rompiendo una dura cáscara de silencio y resignación, creciendo hacia una luz que ni siquiera sabía que estaba buscando. Con el avance del embarazo, mis movimientos se volvieron más lentos, más deliberados. Agacharme para arrancar una mala hierba requería un esfuerzo nuevo. Cargar la regadera llena de agua era un desafío, pero persistía. Cada tomate que maduraba, cada flor que se abría, era una pequeña victoria, una prueba de que la vida florece incluso en las condiciones más adversas. Fue en el jardín donde sentí los primeros movimientos más fuertes del bebé, ya no el aleteo de alas de mariposa, sino patadas y volteretas, como si un pequeño bailarín estuviera ensayando dentro de mí. Me reía sola, una risa genuina y llena de alegría. En esos momentos, la batalla legal, las miradas, los susurros, todo desaparecía. Solo existíamos nosotros dos y el zumbido de las abejas en las flores de calabaza. Ricardo solía decir que yo tenía buena mano para las plantas, que podía hacer florecer cualquier rama seca. Nunca había pensado mucho en ello, pero ahora lo entendía. Quizás era verdad. Quizás mi fuerza siempre estuvo ahí, en mi capacidad de nutrir, de cuidar, de esperar con paciencia el tiempo adecuado para la cosecha. El jardín me enseñó la lección más importante de esa etapa, la esperanza. La esperanza no como un deseo vago, sino como un acto de fe diario. La fe de que, así como la semilla enterrada en la oscuridad confía en que encontrará el sol, yo también encontraría mi luz. Y cada mañana, al ver el rocío brillar en las hojas y mi pequeño mundo verde despierto y vivo, renovaba esa fe. Estaba cultivando no solo un jardín, sino el valor para lo que aún estaba por venir. Una tarde lluviosa, cuando la humedad parecía penetrar en las paredes y en mi alma, me faltó la energía para cuidar del jardín. En cambio, sentí el impulso de ordenar el viejo armario del cuarto de costura, un lugar que no abría desde hacía años. Allí dentro, entre retales de tela y carretes de hilo polvorientos, encontré lo que buscaba, una gran lata de galletas, oxidada en los bordes, que usaba como caja de botones. Me senté en el suelo, con la lata en el regazo, y la abrí. El sonido metálico de la tapa fue como abrir un baúl de tesoros olvidados. Dentro, no había solo botones. Había una vida entera en pequeños pedazos. Mis dedos, ahora gruesos y manchados por la edad, se sumergieron en aquel mar de plástico, nácar y metal. Cada botón contaba una historia. Tomé un pequeño botón amarillo en forma de pato. Sonreí. Era del primer mameluco de Mateo. Lo recordé, un bebé regordete y risueño, intentando gatear por el suelo de baldosas de la cocina. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Reemplazado por un hombre preocupado por las apariencias, avergonzado de su propia madre. El recuerdo me trajo un dolor suave. Encontré un juego de botones de perla, delicados y brillantes. Eran del vestido de bautizo de Sofía. Recordé su peso en mis brazos, su cabecita cubierta de una pelusa negra, el olor a talco y a inocencia. Sofía, mi soñadora. Al menos ella, en su lejana realidad, todavía me veía con amor. Había botones de los uniformes escolares, de las camisas de trabajo de Ricardo, de mis propios vestidos de juventud, y había uno, en particular, que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Un botón de madera oscura, astillado en un lado. Era de la chaqueta que Ricardo llevaba cuando nos conocimos. Él era joven, lleno de sí mismo, con una sonrisa que prometía aventuras. Recordé el día en que perdió ese botón, y yo se lo volví a coser, mis dedos temblando un poco al tocar la tela cerca de su pecho. Me quedé allí, sentada en el suelo frío, con la caja en el regazo, viajando en el tiempo. Recordé mis primeros embarazos, la ansiedad, el miedo, pero también la inmensa alegría. Recordé la sensación de mis hijos moviéndose dentro de mí, la complicidad con otras mujeres embarazadas, la expectación de toda la familia. Qué diferente era ahora. Este embarazo era solitario, silencioso, casi clandestino. Nadie me preguntaba, ¿cómo te sientes? Nadie tocaba mi vientre con cariño. Nadie tejía zapatitos de lana para el bebé que llegaría. La caja de botones me hizo confrontar la complejidad de mis sentimientos por Ricardo. Lo amé, un día, un amor joven, ingenuo. Luego, el amor se transformó en costumbre, en resentimiento, en resignación, y al final, en compasión. No era un monstruo, ni un santo, era solo un hombre, débil y falible, como tantos otros. Un hombre que me dio a mis hijos y que, en un último e inesperado acto, me dio uno más. Este bebé no era fruto del amor apasionado de la juventud, ni del deber del matrimonio.
Era fruto del perdón, de la compasión, del encuentro de dos almas cansadas al final del camino. Era una historia más complicada, más triste, pero quizás más real. Cerré la lata de botones, el sonido metálico resonando en el silencio del cuarto. Los recuerdos no me trajeron solo nostalgia, me dieron perspectiva. Ya había sido madre, ya había sido esposa, ya había sido muchas cosas, y ahora la vida me pedía ser madre de nuevo, de una forma completamente nueva. Ya no era la joven asustada que guardó el botón de pato, era la mujer que sobrevivió a todo lo que aquellos botones representaban. Y esa mujer, decidí, era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viniera. Guardé la lata en el armario, no como un archivo muerto, sino como un recordatorio de todas las batallas que ya había ganado. Una mañana de martes, cuando el sol aún estaba perezoso y la ciudad apenas había despertado, un taxi ruidoso se detuvo frente a mi casa. La puerta se abrió, y de ella descendió una figura que no veía en persona desde hacía casi 2 años. Mi hija, Sofía, estaba diferente. El pelo, antes largo y liso, ahora era una maraña de trenzas de colores. Llevaba ropa ancha, teñida con patrones psicodélicos, y cargaba una mochila gigante a la espalda y un lienzo en blanco bajo el brazo. Pero los ojos, grandes y expresivos como los de su padre, eran los mismos. Corrió hacia mí en el porche y me dio un abrazo apretado, cuidadoso con mi vientre, que a esas alturas ya era del tamaño de una sandía pequeña. «Mamá», exclamó, apartándome para mirarme. «Estás radiante. Pareces una diosa de la tierra». Empecé a reír y a llorar al mismo tiempo. Su presencia, real y tangible, era como una lluvia monzónica después de una larga sequía. «Viniste de verdad, mija». «Claro que vine. ¿Creíste que te iba a dejar pasar por esta revolución sola? Vine para ser tu guardaespaldas, tu cocinera, tu masajista particular, y si es necesario, pinto un mural de protesta en la plaza del pueblo». La energía de Sofía invadió la casa, espantando los fantasmas de la soledad. Abrió todas las ventanas, puso música animada en un pequeño equipo de sonido y comenzó a transformar el ambiente. Donde había silencio, ahora estaba el sonido de su risa. Donde había polvo, ahora estaba el olor a incienso de sándalo. No me trató como a una inválida o una aberración. Me trató como a una mujer viviendo la experiencia más natural del mundo, aunque en circunstancias extraordinarias. Y entonces, ¿cómo se llama este pequeño rebelde?, preguntó, arrodillándose y hablando a mi vientre. ¿Ya sabes que estás causando el mayor revuelo aquí fuera? Tu tío Mateo está teniendo un ataque de nervios y toda la ciudad está en pánico. Apenas has nacido y ya eres un artista del performance. Su ligereza me contagió. Con Sofía a mi lado, las miradas en la calle parecían menos amenazadoras. Cuando salíamos juntas, me daba el brazo y caminaba con un orgullo que desafiaba a cualquiera a decir algo. Si alguien miraba mal, ella lanzaba una mirada tan feroz que la persona desviaba la cara al instante. Comenzamos a preparar la casa para la llegada del bebé. Sofía transformó el viejo cuarto de costura en el cuarto del bebé. Pintó las paredes de un amarillo sol cálido y dibujó un cielo lleno de estrellas y lunas en el techo. Juntas, lavamos la ropita de bebé que había sido de Mateo y de ella, amarillenta por el tiempo, y la pusimos a secar al sol. Mientras doblábamos las pequeñas prendas, me hizo la pregunta que temía. «Mamá, ¿cómo fue? ¿Con papá?» Se lo conté. No la versión editada, sino la verdad. Hablé de la enfermedad, de la vulnerabilidad, de aquella noche de fiebre y perdón. Sofía escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, este bebé, dijo, con la voz entrecortada, no es un accidente, es un acto de cierre, de paz. Asentí, emocionada de que lo hubiera entendido tan perfectamente. La presencia de Sofía no resolvió mis problemas legales, ni cambió la opinión de la ciudad, pero me dio algo quizás más importante: compañía, alguien con quien compartir las ansiedades y las alegrías, alguien que me recordaba que, más allá de la vieja embarazada que la ciudad veía, yo todavía era Lola, la madre, la mujer. Una noche, estábamos sentadas en el porche, mirando las estrellas, cuando tomó mi mano. «Sabes, mamá, siempre te vi como esa figura silenciosa, fuerte, pero resignada, alguien que aceptaba lo que la vida le daba. Pero ahora veo a una guerrera. Estás luchando, por ti y por este niño. Estoy tan orgullosa de ser tu hija». Sus palabras fueron el mayor regalo que podría recibir. La aprobación de mi hija valía más que la absolución del mundo entero. Con ella a mi lado, ya no estaba solo sobreviviendo, estaba floreciendo.
Con la proximidad del parto, las visitas al doctor Morales se hicieron semanales. Cada consulta era un pequeño viaje de ansiedad y esperanza. Sofía siempre me acompañaba, transformando la sala de espera, antes un lugar de tensión, en un espacio de complicidad. El doctor Morales, con su calma de monje y su sabiduría de décadas, era un puerto seguro en medio de la tormenta. Nunca me trató como un caso exótico, sino como una paciente que requería cuidados especiales. Monitoreaba mi presión arterial, que insistía en subir, y me regañaba amablemente sobre el consumo de sal. En una de esas consultas, mientras medía mi vientre con una cinta métrica, no pude más y me desahogué. Doctor, ¿usted cree que estoy loca? ¿Que cometí un error terrible? A veces, el peso de lo que la gente piensa es demasiado. Dejó lo que estaba haciendo, se sentó en la silla frente a mí y me miró por encima de las gafas. Dolores, dijo, usando mi nombre completo, como hacía en los momentos serios. Soy médico desde hace casi 50 años. He visto de todo en esta ciudad. He visto niñas de 13 años dando a luz a escondidas en el granero y mujeres de 45 que pensaban que era la menopausia y descubrieron un embarazo. He aprendido que la vida no lee manuales de instrucciones, simplemente sucede. Se inclinó hacia adelante, con la voz baja y enfática. Lo que la gente piensa es problema suyo. Es ruido. Lo que importa es lo que está sucediendo aquí. Señaló mi expediente y luego mi vientre. Aquí tenemos hechos. Tenemos a una mujer que, contra todas las estadísticas, está gestando una vida saludable. Y tenemos un bebé que, a juzgar por las patadas que da, está loco por conocer el mundo. El resto es chisme, es ignorancia. Sus palabras fueron como un bálsamo. Él representaba la ciencia, la lógica, la razón, contra el torbellino de superstición y juicio que me rodeaba. ¿Su embarazo es de alto riesgo? Sí, por supuesto. Su edad requiere cuidados que no exigiríamos a una joven de 20 años. Pero, imposible, aberración. Ese es el lenguaje de gente pequeña, con miedo a lo que no entiende. Para la medicina, usted es un caso raro, un desafío fascinante. Pero, sobre todo, es una futura madre, y mi trabajo es cuidar de usted y de su hijo. Sofía, que estaba sentada en un rincón, tenía los ojos brillantes de admiración. En esa consulta, usó un aparato antiguo para que pudiéramos oír el corazón del bebé con más claridad. El sonido llenó la pequeña consulta. Fuerte, rápido, una promesa de vida. Tuc, 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 tuc. ¿Oye eso, Dolores?, dijo el doctor Morales con una sonrisa. Ese es el único juicio que importa. Es el sonido de la vida diciendo sí. El resto es solo ruido de fondo. Salimos de la consulta ese día sintiéndonos renovadas. La reafirmación del médico me dio una nueva capa de armadura. Si la ciencia estaba de mi lado, si la naturaleza estaba de mi lado, ¿quiénes eran los demás para decir lo contrario? A partir de ese día, empecé a enfrentar las miradas en la calle de una forma diferente, ya no con vergüenza o miedo, sino con una especie de piedad. Ellos eran los ignorantes, los que no podían ver el milagro. Yo era la portadora de un secreto maravilloso, la dueña del sonido más hermoso del mundo, que latía a un ritmo acelerado dentro de mí. El mundo podía seguir con su ruido. Yo me concentraría en la música. La marea de la opinión pública no cambia de la noche a la mañana. Cambia lentamente, una ola a la vez. La primera señal de que la corriente estaba, quizás, comenzando a cambiar, vino de donde menos lo esperaba, de la panadería de don Chema, un hombre conocido por ser tan amargo como el café fuerte que servía. Desde que estalló el escándalo, mis idas a la panadería eran un ejercicio de estoicismo. Don Chema me atendía con cara de pocos amigos, prácticamente arrojando el cambio sobre el mostrador, pero yo seguía yendo, por terquedad y porque su pan era el mejor de la ciudad. Aquella mañana estaba particularmente cansada, el vientre me pesaba y había dormido mal. Entré en la panadería, que estaba vacía, y pedí lo de siempre, 4 bolillos. Don Chema me miró, una mirada larga, que por primera vez no parecía de reprobación, sino de evaluación. Tomó los panes, pero en lugar de ponerlos en la bolsa de papel de siempre, tomó un pan dulce, una concha de chocolate, la más bonita de la vitrina, y la puso junto a ellos. ¿Qué es esto, don Chema? Yo no pedí esto, dije confundida. Se encogió de hombros, sin mirarme a los ojos, fingiendo acomodar los otros panes en el estante. Es por cuenta de la casa, refunfuñó. Dicen que las embarazadas tienen antojos. No vaya a ser que el niño nazca con cara de pan dulce. Me quedé quieta.
sin saber qué decir. Era un gesto tan pequeño, pero tan significativo, un refunfuño disfrazado de amabilidad. «Gracias, don Chema», logré decir, con la voz un poco temblorosa. Él solo asintió con la cabeza, todavía de espaldas a mí. Salí de la panadería con la bolsa de panes en las manos, sintiendo el calor de la concha a través del papel, y por primera vez en meses sonreí en público. Una sonrisa amplia, genuina. Aquel pequeño acto de bondad fue como una piedra arrojada a un lago. A partir de ese día, otras pequeñas ondas comenzaron a aparecer. Doña Carmen, de la tienda, me preguntó si necesitaba ayuda para cargar las bolsas. Una vecina que nunca me hablaba me ofreció un racimo de plátanos de su patio. Eran cosas mínimas, casi imperceptibles, pero para mí eran monumentales. Quizás la presencia constante de Sofía, defendiéndome con su mirada de leona, ayudó. Quizás la visión de mi vientre, ahora innegablemente el vientre de una vida en camino, había comenzado a romper el caparazón del prejuicio. La gente estaba empezando a ver no ya el escándalo, sino la realidad. Una mujer mayor, sola, a punto de tener un hijo. La narrativa de la vieja sinvergüenza estaba lentamente siendo reemplazada por la de la abuela valiente. Isabel y su círculo continuaban con su veneno, por supuesto, pero su veneno parecía perder fuerza. La ciudad, que antes era un bloque monolítico de juicio, comenzaba a mostrar fisuras de compasión. No me hacía ilusiones. Sabía que la mayoría todavía me veía con desconfianza, pero aquellas pequeñas gentilezas eran suficientes. Eran la prueba de que la humanidad aún existía, incluso en los rincones más polvorientos y llenos de chismes del mundo. Llegué a casa y le conté a Sofía lo del pan dulce. Ella sonrió. «¿Ves, mamá? La gente no es mala, solo es lenta para entender». Compartí la concha de chocolate con ella, y mientras comíamos, en silencio, en nuestra cocina soleada, el sabor era dulce. Era el sabor de la esperanza. El día de la audiencia llegó como una nube de tormenta en el horizonte. Era una audiencia preliminar, me explicó Verónica, para presentar las pruebas y escuchar a las partes. Pero para mí, parecía el día del juicio final. Vestirme aquella mañana fue un desafío. Ninguna de mis ropas serias me servía ya. Acabé usando un vestido sencillo, de algodón oscuro, que Sofía me ayudó a planchar. Me arregló el pelo, recogiendo mis canas en un moño ordenado. «Estás preciosa, mamá. Pareces una jueza», dijo, intentando animarme. El juzgado de la ciudad era un edificio antiguo, con olor a papel viejo y a ansiedad. Cuando llegamos, Verónica, Sofía y yo, el pasillo ya estaba lleno. Media ciudad parecía haberse tomado la mañana libre para ver el espectáculo. Al otro lado del pasillo estaba el enemigo, Isabel, acompañada de su abogado y de dos amigas que parecían guardaespaldas. Me lanzó una mirada de desprecio absoluto. Entramos en la sala de audiencias, una habitación pequeña y sofocante, con muebles de madera oscura. Me senté junto a Verónica, con las manos heladas y el corazón latiendo en la garganta. El juez era un hombre de mediana edad, con un aire cansado, que parecía haber visto ya todas las miserias humanas. Leyó el expediente con voz monótona. El abogado de Isabel habló primero. Fue elocuente y cruel. Me pintó como una oportunista, una mujer senil y manipuladora que se aprovechó de la enfermedad de un hombre para inventar un embarazo y dar un golpe. Insinuó que el niño podría ser de cualquiera, que mi reputación era cuestionable. Con cada palabra, sentía que me arrancaban un trozo de mi dignidad. Apreté la mano de Verónica con fuerza, intentando no llorar de rabia y humillación. Cuando le llegó el turno a Verónica, se levantó, tranquila y serena. No usó dramatismo, usó hechos. Presentó el certificado del doctor Morales, presentó la declaración firmada de don Ramiro, presentó las recetas de las medicinas que compré para Ricardo. Construyó, ladrillo a ladrillo, la imagen de un hombre enfermo que volvió con la única persona que lo cuidaría. Luego, habló del embarazo. Su señoría, la defensa alega fraude, alega oportunismo. Pero yo pregunto, ¿qué mujer de 70 años, en su sano juicio, elegiría pasar por un embarazo de riesgo, por el escrutinio público, por la humillación que mi clienta ha sufrido, por un puñado de dinero? La verdad es mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más extraordinaria. La vida sucedió, y la ley protege la vida. Entonces, el juez se volvió hacia mí. «Señora Martínez, ¿tiene algo que decir?» Verónica me había preparado para este momento. «Di tu verdad, Lola, con calma. Míralo a los ojos». Me levanté,
con las piernas temblando. Mi voz, cuando salió, era baja pero firme. Su señoría, no soy una estafadora, soy costurera. He pasado mi vida entera arreglando las cosas de los demás. Yo no pedí nada de esto. Mi exmarido volvió a mi casa para morir, y yo lo cuidé, porque era lo correcto. Hice una pausa, tomando aliento. Este niño, puse la mano en mi vientre, no es un plan, es un milagro, o una maldición, según el día, pero es real. Y es hijo de Ricardo Martínez. Es mi hijo, y todo lo que pido es que tenga los derechos que tiene cualquier hijo. El derecho al nombre de su padre y a lo que le pertenece. No quiero nada para mí, es para él. Cuando me senté, la sala estaba en silencio. Había hablado, por primera vez, delante de todos. Había contado mi versión de la historia. Vi al juez mirarme, una nueva expresión en su rostro cansado, quizás de sorpresa, quizás de respeto. La audiencia terminó sin una decisión. El juez fijó una nueva fecha. Dijo que analizaría las pruebas. Salimos del juzgado y el sol de fuera me pareció más brillante. No sabía si habíamos ganado la batalla, pero sabía que aquel día había ganado mi propia guerra contra el silencio. Había encontrado mi voz, y era más fuerte de lo que jamás imaginé. Las semanas que siguieron a la audiencia fueron de una espera angustiosa. Toda la ciudad parecía contener la respiración junto a mí. La historia de mi declaración en el tribunal se extendió, y por primera vez oí decir que algunas personas estaban del lado de la viejita. La narrativa comenzaba a girar. Verónica era optimista. Creo que el juez te creyó, Lola. Tu sinceridad fue nuestra mejor arma. Pero yo no podía relajarme. La decisión del juez no llegó en una nueva audiencia. Llegó en un sobreoficial, entregado por un funcionario del juzgado. Mis manos temblaban tanto que apenas pude firmar el recibo. Sofía y Verónica estaban conmigo. Nos sentamos las tres a la mesa de la cocina, con el sobre blanco entre nosotras, pareciendo un artefacto peligroso. «Ábrelo, Verónica», pedí, con la voz quebrada. Yo no podía. Verónica tomó el sobre, lo abrió con un abrecartas y sacó las hojas de dentro. Sus ojos recorrieron las líneas de jerga legal. El silencio era tan tenso que podía oír mi propia sangre pulsando en los oídos. El rostro de Verónica permaneció impasible durante un largo momento. Luego, una sonrisa lenta, brillante, se extendió por sus labios. Levantó la vista hacia mí. «Lo conseguimos, Lola». No entendí. ¿El qué? El juez ha emitido una resolución provisional. Leyó un fragmento en voz alta. Considerando las pruebas presentadas de cohabitación y la situación de vulnerabilidad del decujus, bajo los cuidados de la solicitante, y primando el principio del interés superior del nasciturus, se concede la solicitud de reserva de la porción hereditaria. «¿Qué significa eso en español?», preguntó Sofía, ansiosa. Verónica rió. «Significa que el juez reconoció que hay pruebas suficientes para tomar nuestra historia en serio. Ha determinado que una parte de la herencia de Ricardo quedará bloqueada, reservada, hasta que nazca el bebé y se pueda hacer la prueba de ADN. No nos ha dado la victoria final, pero nos ha dado el derecho a luchar por ella. Nos ha creído». Tardé en asimilarlo. Miré a Sofía, que tenía los ojos llenos de lágrimas, y luego a Verónica, que me miraba con un orgullo inmenso. Y entonces empecé a reír, una risa que venía del fondo del alma, una risa que liberó meses de miedo y tensión. Sofía me abrazó, y pronto Verónica se unió a nosotras, y nos quedamos las tres allí, abrazadas en medio de mi cocina, riendo y llorando. No era el fin de la guerra. Isabel seguramente apelaría. El ADN aún tenía que hacerse, pero era la victoria más importante. Era el reconocimiento oficial. La justicia, aunque lenta y ciega, me había mirado y había dicho: «Te veo, te escucho». La noticia se extendió por la ciudad como la pólvora. Aquel día, cuando salí a comprar el pan, la gente me miraba diferente. Ya no había lástima ni desprecio. Había respeto. Un respeto reacio, quizás, pero respeto al fin y al cabo. Ya no era la loca del pueblo. Era la mujer que se enfrentó a la poderosa Isabel en el tribunal, y no retrocedió. Aquella victoria, aunque parcial, fue más que legal. Fue moral. Me devolvió la dignidad que habían intentado robarme. Caminaba con la espalda más recta, la cabeza más alta. Me había demostrado a mí misma y al mundo que la verdad de una vieja costurera podía, sí, ser más fuerte que la mentira de una mujer rica. Y ahora podía concentrarme en lo único que realmente importaba: traer a mi hijo al mundo en paz. La vida, con su sentido de la ironía, decidió que mi hijo no esperaría más batallas judiciales,
2 semanas después del veredicto, en medio de una noche cálida y sin estrellas, me desperté con un dolor agudo en la espalda, un dolor que conocía bien, pero que no sentía desde hacía más de 40 años. Había roto aguas. El pánico inicial fue rápidamente reemplazado por una extraña calma. Sofía, que dormía en un colchón en la sala, se despertó con mi llamada y actuó con una eficiencia sorprendente. Llamó al doctor Morales, llamó al único taxi de la ciudad que funcionaba 24 horas y me ayudó a vestirme, mientras yo respiraba hondo, tratando de controlar las contracciones que ya venían fuertes y rítmicas. El pequeño hospital de la ciudad era sencillo pero limpio. El doctor Morales ya nos esperaba, con cara de sueño pero los ojos alerta. La enfermera, una señora llamada Josefina, me miró con una curiosidad que rápidamente se transformó en amabilidad profesional. El trabajo de parto fue largo y difícil. Mi cuerpo de 70 años no tenía la elasticidad ni la fuerza de la juventud. Cada contracción era una ola de dolor que me dejaba exhausta. Hubo momentos en los que pensé que no podría, que mis fuerzas se agotarían, pero no estaba sola. Sofía me sostuvo la mano todo el tiempo. Me limpiaba la cara con un paño húmedo y me susurraba palabras de aliento al oído. «Puedes hacerlo, mamá. Eres la mujer más fuerte que conozco. Trae a mi hermanito al mundo». El doctor Morales lo supervisaba todo con atención, con voz siempre tranquila, diciéndome cuándo empujar, cuándo descansar. Y la enfermera Josefina era un ángel, masajeando mi espalda, ayudándome a encontrar posturas más cómodas. En aquella habitación de hospital, el mundo exterior no existía. No había juicio, no había escándalo. Solo estaba el esfuerzo primordial y sagrado de dar a luz, después de horas que parecieron una eternidad. Con el primer rayo de sol entrando por la ventana, sentí una última y abrumadora ola de energía. Con un grito que rasgó mi garganta y mi alma, di el último empujón. Y entonces, el llanto, un llanto fuerte, agudo, lleno de vida. «Es un niño, Dolores», anunció el doctor Morales, con la voz llena de triunfo. «Un niño precioso y sano». Josefina lo limpió rápidamente y lo puso en mis brazos. Y lo vi, mi hijo. Era pequeño, arrugado, con una mata de pelo negro y espeso, exactamente como Mateo y Sofía cuando nacieron. Abrió sus ojitos oscuros y me miró, como si me conociera. En ese instante, todo el cansancio, todo el dolor, toda la lucha de los últimos meses desaparecieron. Todo cobró sentido, cada lágrima, cada humillación, cada noche de miedo. Todo valió la pena por ese momento. Lo besé en la frente, inhalando su olor a vida nueva. Sofía lloraba silenciosamente a mi lado. «¿Cómo se va a llamar, mamá?», preguntó. No dudé. Miré al pequeño ser en mis brazos, que había llegado como una luz en mi vejez, como un mensajero de que la vida aún no había terminado para mí. «Ángel», dije, con la voz ronca por la emoción. «Se llama Ángel, mi milagro, el hijo de mi vejez. Había llegado, contra todo pronóstico. Y yo, sano, Dolores Martínez, y perfecto. A los 70 años, era madre otra vez. Llevar a Ángel a casa fue como ver mi vieja casa con ojos nuevos. El lugar, que durante tanto tiempo fue un santuario de silencio y soledad, ahora estaba lleno de nuevos sonidos. El llanto de hambre, los pequeños quejidos de sueño, el sonido de mi propia voz cantando canciones de cuna que creí haber olvidado. Los primeros días fueron una mezcla de agotamiento y éxtasis. No dormía más de 2 horas seguidas, pero no me importaba. Pasaba horas simplemente mirándolo, memorizando cada detalle de su rostro, la curva perfecta de sus orejitas, la forma en que sus deditos se aferraban al mío. Sofía fue mi roca. Cocinaba, limpiaba, cambiaba pañales y me obligaba a descansar. Sin ella, no lo habría logrado. La noticia del nacimiento de Ángel se extendió por la ciudad, y para mi sorpresa, la reacción fue diferente. La curiosidad morbosa fue reemplazada por una especie de asombro. El bebé, real y concreto, parecía haber roto el hechizo del escándalo. La gente empezó a aparecer en mi puerta, no con piedras, sino con regalos. Doña Carmen trajo una lata de leche en polvo. Don Chema, el panadero, apareció con una rosca dulce para dar fuerza a la leche. Incluso doña Elvira, mi vecina chismosa, vino con un par de zapatitos de ganchillo, diciendo: «Es la viva imagen de Ricardo cuando era pequeño». Era como si la presencia inocente de Ángel nos hubiera absuelto a todos. No era un concepto, un chisme. Era un bebé, y nadie puede odiar a un bebé. Isabel, supe, se recluyó. La llegada de mi hijo y la prueba de ADN que Verónica ya había solicitado eran su derrota final.
Ya no podía negar la verdad. Su batalla estaba perdida, no en el tribunal, sino en la cuna que ahora ocupaba mi antiguo cuarto de costura. Mateo me llamó. Su voz era vacilante. «Mamá, Sofía me mandó una foto. Es guapo. Felicidades». No fue una disculpa, pero fue un comienzo. «Tienes un nuevo hermano, Mateo, y le gustaría conocer al mayor algún día», dije, y dejé la invitación en el aire. Mi vida se transformó. Los días, antes largos y vacíos, ahora estaban llenos de una rutina de cuidados, de amor, de descubrimiento. Veía el mundo a través de los ojos de Ángel. El rayo de sol en la pared era un espectáculo. El sonido de un pájaro en la ventana era una sinfonía. La vejez, que yo veía como un final, se reveló como un nuevo comienzo. Claro, era difícil. Mi cuerpo dolía. Había días en que el agotamiento me vencía. No tenía la energía de una madre de 20 años, pero tenía algo que ellas no tienen: la paciencia de la experiencia, la sabiduría de saber que todo pasa, los cólicos, las noches sin dormir, la infancia. Y por eso saboreaba cada momento. Paseaba con Ángel en su cochecito por la plaza, y la gente que antes me condenaba, ahora sonreía. «Que Dios lo bendiga, doña Lola», decían. «Es un angelito, de verdad». Me había convertido en una especie de leyenda local, la vieja que tuvo un hijo. Pero no me sentía una leyenda. Me sentía solo una madre, profundamente agradecida por la segunda oportunidad que la vida me dio. Una oportunidad no solo de criar a un hijo, sino de recrearme a mí misma. Hoy, Ángel tiene 6 meses. Es un bebé regordete, de risa fácil y ojos curiosos que siguen cada uno de mis movimientos. Está empezando a gatear, y mi casa, antes tan ordenada, ahora vive en un estado de feliz desorden, con juguetes esparcidos por el suelo. Mi vieja máquina de coser está cubierta con una sábana, en silencio por primera vez en décadas. Mi trabajo ahora es otro. El proceso de la herencia se resolvió. La prueba de ADN confirmó la paternidad de Ricardo, como siempre supe que lo haría. Isabel, derrotada, vendió la casa y se mudó a otra ciudad. No siento alegría por su partida, solo un alivio silencioso. La guerra ha terminado. La parte de la herencia que le correspondió a Ángel está guardada, para sus estudios, para su futuro. Sofía volvió a Oaxaca, pero hablamos todos los días por videollamada. Ella me muestra sus cuadros y yo le muestro las nuevas gracias de su sobrino. Mateo vino a visitarnos. Fue un encuentro extraño, lleno de silencios, pero cuando tomó a Ángel en brazos y el bebé le sonrió, vi algo en sus ojos romperse. La armadura de la vergüenza cedió, y vi solo a un hombre conociendo a su hermano. Nuestra familia, fracturada y remendada, está lentamente comenzando a cicatrizar. Me he convertido en una figura respetada en la ciudad. La gente me busca para pedirme consejos, como si mi experiencia inusual me hubiera otorgado algún tipo de sabiduría especial. Yo solo sonrío. La única sabiduría que aprendí fue la de escucharme a mí misma. A veces, por la noche, cuando Ángel duerme profundamente en la cuna junto a mi cama, me miro en el espejo, el mismo espejo manchado, pero la mujer que me devuelve la mirada no es la misma. Las arrugas son más profundas, el cansancio es evidente, pero mis ojos brillan. Ya no soy invisible, ya no soy la costurera silenciosa que remienda la vida de los otros. Soy Dolores Martínez, Lola, la madre de Mateo, de Sofía y de Ángel, la mujer que, a los 70 años, aprendió que nunca es tarde para que la vida te sorprenda, la mujer que descubrió que la mayor fuerza no está en aguantar callada, sino en atreverse a tener voz. El caos que la esposa de Ricardo trajo fue, al final, una bendición. Me obligó a salir de mi caparazón, a luchar, a defenderme. Me hizo descubrir una fuerza que no sabía que poseía. El embarazo no solo me dio un hijo, me devolvió a mí misma. Di a luz a un niño, y en el proceso, di a luz a una nueva mujer. Una mujer que no teme al juicio, que no se avergüenza de su historia. Una mujer que finalmente aprendió que cada cana, cada arruga, cada remiendo en el alma, no es señal de vejez, sino el tapiz de una vida vivida plenamente. Y la mía, contra todo pronóstico, todavía tiene muchos hilos de colores que tejer. Mi historia, que comenzó con un grito en la puerta de mi casa, encontró la paz en el sonido de la risa de mi hijo. Y así como yo encontré mi voz en medio del caos, me encantaría escuchar un poco de la tuya. Cada vida es un tapiz único, y cada comentario que dejáis aquí es un hilo de color que enriquece nuestra comunidad. Si el viaje de esta vieja costurera te ha conmovido de alguna manera,
Deja tu like, comparte tu opinión en los comentarios y si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete al canal, porque toda historia, por improbable que sea, merece ser escuchada. Y nuestra conversación no ha hecho más que empezar.